Hablemos de la medicina forense en el país. Tengo al doctor Jairo Medrano, médico forense, además criminalista, conmigo esta noche. Hablemos de falta de médicos, del concurso para escoger el nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y de cómo los muertos hablan en su idioma forense. Doctor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer para mí poder estar en esta gran plataforma de visión nacional, pero sobre todo un programa de análisis en donde la población dominicana pues entonces se puede documentar, la población dominicana puede aprender, pero también puede aportar directamente a la sociedad. Doctor, ¿cuál es la situación de la medicina forense en el país? ¿Es cierto que hay pocas oportunidades de empleos, que los equipos no son adecuados, que no estamos a la vanguardia, a la orden del día, como hay otros países? ¿Estamos pobres en materia forense? Mira, realmente República Dominicana es un país que ha avanzado a nivel general. Sin embargo, la medicina forense, no menos importante, no te puedo decir que no ha avanzado, sino que nosotros nos hemos quedado un poco pequeños, como en pañales, en comparación de otros países que son más pequeños que nosotros, que son países que tienen menos recursos. Sin embargo, avanzan a nivel en materia de investigación. República Dominicana entiendo que tiene potencial para hacer mejor. ¿Qué ha pasado con los médicos forenses? Que no hay plazas para ellos trabajar. Terminamos la especialidad de medicina forense, ni salud pública, pues entonces no abre plazas en donde realmente pueden abrir plazas. Es importante que Salud Pública sepa y entienda que cada hospital debería tener un representante de medicina forense. ¿Por qué? Porque en los hospitales hay muertes maternas, muertes infantiles, pero también muertes para investigar. Y nosotros nos convertimos entonces en el enlace de los hospitales directamente con el Instituto de Patología Forense para que para los casos que hay que investigarlo, específicamente los casos que incluyen o que caen dentro de la ley 136-80 que nos habla de muertes maternas, muertes infantiles, muertes súbitas, muertes privadas de libertad, que de repente llegan a los hospitales. Muchas veces hay médicos clínicos que no tienen conocimiento del real manejo, pues entonces entregan el certificado y hay muertes que sepultan, que son diagnósticos que deberían ser registrados, pero diagnósticos que también deberían ser vigilados de acuerdo a la vigilancia epidemiológica. Y entiendo que República Dominicana puede dar más, la medicina forense de República Dominicana puede avanzar más, pero con más recursos, pero también con más empeño directamente desde el gobierno central. ¿Qué pasa con los compañeros? Que a medida que no tenemos fuente de empleo, pues entonces usted no se va a quedar sentada con 3, 4 hijos. No, usted tiene que buscar otra forma de cómo hacerlo. Habemos médicos forenses que hacemos otras carreras. Bueno, un ejemplo de vivo soy yo. Yo hice Derecho. ¿Por qué? Porque de inicio en la medicina forense pues entonces no tuve un nombramiento automático. Se entiende que después que yo termine una especialidad médica, pues entonces debería ser incluido en el sistema de salud. Sin embargo, no lo hay. Hay compañeros que toman la opción de hacer taxi, hay compañeras que hacen bisuterías, hay compañeras también que tienen salones. Aquí hay médicos forenses haciendo taxi. Había médicos forenses haciendo taxi, haciendo Uber. ¿Por qué? Porque no tienen un medio para subsistir, para poder subsistir su familia. Entonces tienen que recurrir a otro mecanismo. Una práctica que se está dando muy a menudo entre los médicos forenses es que luego que terminan la especialidad de medicina forense, que duran 4 años o 5 años, es difícil volver a una especialidad y van a otra especialidad, cosa que no la veo correcta, cosa que no la veo cierta. Entonces entiendo que la medicina forense de República Dominicana, pues entonces tiene que tener carácter. Los organismos que están un poquito más por encima de nosotros deben poner el oído en la población, pero sobre todo en los médicos forenses. Y todos mis compañeros y las personas que me anteceden tienen potencial y tienen capacidad para hacer una muy buena medicina forense, porque todos somos egresados del Instituto de Patología, el único instituto en República Dominicana que salimos preparados, listos para nosotros brindar el ejercicio de la medicina forense y de la investigación a nuestra nación. ¿Cómo es la preparación dentro de patología forense? La preparación de patología forense es una academia, se podría decir, residente de primer año hasta cuarto año. Es operativo más que todo, me Es imagino. operativa, pero también es académica, porque aparte de nosotros tenemos que hacer el trabajo técnico, pues tenemos también que formarnos, tenemos que estudiar, pues tenemos que a diario siempre presentamos un caso, hacemos clínico-patológicas en donde nuestros maestros nos enseñan y nos llevan por buen camino, y es ahí donde te digo que entiendo que los médicos forenses de República Dominicana no tenemos nada que envidiarle ni a los de Estados Unidos ni a los de Guatemala a nivel de preparación académica. Pero si te hablamos a nivel de recursos económicos, sí tenemos que envidiarle. Porque un médico forense en Estados Unidos, yo he participado en un sinnúmero
de intercambios culturales con otros países, en Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, Francia, París, Estados Unidos, y son muy bien pagados. Muy bien pagados, pero en República Dominicana, ¿por qué el médico forense también no puede ser remunerado igual que cualquier especialista? ¿Por qué tenemos pocas plazas de trabajo? Y quiero saber cuánto gana un forense en este país. Es que las plazas de trabajo no dependen de nosotros, las plazas de trabajo dependen tanto de la Procuraduría, que es quien se encarga de nombrar los médicos legistas forenses, tanto en las fiscalías como para realizar autopsias, como también para hacer levantamientos, pero Salud Pública también se encarga de nombrar médicos forenses para que estén directamente en los hospitales, y es donde te estuve diciendo ahorita que cada hospital debería tener un médico forense, porque nosotros auditamos las mortalidades, llevamos control de las mismas. Entonces, vuelvo y repito, entiendo que no sé por qué no ponen el oído en el corazón de los médicos forenses que tanto necesitamos en República Dominicana. ¿Cuánto gana un médico forense? Los sueldos son ambiguos porque los sueldos son irregulares. De repente un médico legista puede ganar 20,000, 30,000 pesos, como otro puede ganar 50. No pasan de 60,000 pesos. No pasan de 60,000 pesos. Y debería ser mejor remunerado. ¿Por qué? O sea, porque un el médico que gana 60,000 pesos como máximo. especialista. Especialista. Y solamente además, tiene un solo empleo. ¿Por qué? Porque la medicina forense es una medicina prácticamente que es pública, que no podemos hacer una medicina forense privada. Como un pediatra, el pediatra se gradúa, lo nombra el Servicio Nacional de Salud, pero el pediatra puede ir a consultas privadas, puede tener 3 y 4 consultas privadas, tiene otra entrada, pero el médico forense no. Si nosotros no somos insertados en el sistema tanto de Procuraduría como de Salud Pública, pues entonces no vamos a tener un empleo. ¿Cuánto tiempo, a propósito de lo que hablas, del pluriempleo que se le permite de forma quizás ordinaria y de forma automática a otras profesiones, porque el tiempo te lo permite, no así a los médicos forenses, porque hacer una autopsia no es cualquier cosa? No, claro. Levantar informes criminológicos no es cualquier cosa, eso te toma un tiempo y además lleva un proceso científico, lleva una pericia. ¿Cuánto tiempo toma hacer una autopsia? Aproximadamente. Todo depende del diagnóstico. Hay casos que de repente usted en el levantamiento lo ve sencillo y cuando llega a la autopsia es un poco complejo. Ahora bien, hay casos que son simples. Un caso de una herida de arma de fuego en la cabeza que tenga entrada y salida, pues entonces usted va a hacer, porque la autopsia es completa, usted va a realizar su procedimiento, va a disecar su cuerpo, va a evidenciar de que no hay ninguna lesión en el cuerpo, en los órganos internos, pues lo va describiendo, que eso de 40 a 1 hora aproximadamente, porque si los órganos no tienen ninguna lesión, pues tú no tienes que describir nada que no esté normal. Ahora bien, ya yendo a la cabeza, pues entonces, ¿qué nosotros evidenciamos? Evidenciamos la entrada, evidenciamos la trayectoria, la salida, y ya de ahí usted parte con su diagnóstico, que no dura más de 3 horas. Ahora bien, una muerte materna, una muerte por procedimiento estético, ya son muertes complejas, porque usted tiene que, de manera científica, de manera detenida, pues tienes que evaluar cada órgano, qué lesionó, qué le produjo la muerte. O sea, cada diagnóstico... Digamos que desde lo particular hasta lo general. Desde lo lo más sencillo, particular hasta lo ¿cuánto puede general. ser y lo que es complejo? Lo más sencillo puede ser hasta una hora, hora y media, y lo más complejo puede ser 3, 4, 5 horas. No más de ahí. Hay casos que se pueden complicar, específicamente los casos que son por muchas, como le decimos nosotros, multitiros, que son por muchas heridas de arma de fuego. Tú tienes que concatenar las entradas y las salidas, pero también tienes que tomar en cuenta si hay recuperación. Si hay una recuperación, pues tú tienes que tratar de recolectar la bala, y si no la encuentras, pues entonces a veces tenemos que recurrir a otros mecanismos, dígase, para tomar una radiografía, y la radiografía nos orienta dónde está el metal, y ahí podemos entonces recuperarlo. Pero es como usted dice, de lo más simple hasta lo más complejo, todo depende del diagnóstico y todo depende realmente de la lesión que se encuentre en el cadáver. Pero no se hace una sola autopsia al día por médico forense. No, claro que no. Un médico tiene varios casos asignados. Varios casos. Y además, luego de hacer la autopsia, tiene que redactar un informe. Tiene que redactar un informe. Es donde te digo, en la sala de autopsia nosotros vamos registrando, vamos avanzando, porque no podemos, recuerda que si tenemos 3, 4, 5, 6 procedimientos de autopsia nos podríamos confundir. Elementos que en el momento nosotros recuperamos, pues entonces tenemos que escribirlo directamente en ese informe. Entonces vamos haciéndolo uno por uno, pero en el interior de la sala de autopsia vamos registrando hasta finalizarlo. Ya después que terminamos todo, pues entonces tenemos las recuperaciones y los hallazgos, tanto externos como internos, y entonces ahí podemos reconstruir el diagnóstico ya definitivo
o un diagnóstico per se hasta tanto. Si no es muy complejo, pues entonces no lo ponemos a investigar, ni en espera de estudio histopatológico o en espera de toxicología. Si el diagnóstico está claro, pues tú sacas tu diagnóstico de inmediato. Ahora bien, si es un diagnóstico complejo, pues entonces tenemos que esperar la toxicología, tenemos que esperar la anatomía patológica para complementar directamente todo el informe de manera completa. En promedio, podemos hablar entonces de entre 8 o 10 horas. Aproximadamente. De acuerdo a la cantidad de casos. De acuerdo a la cantidad de casos que hay en el momento. Hablemos de casos. El doctor Medrano es una persona que uno le ve la carita y uno dice, bueno, el doctor Medrano es una persona con mucha experiencia, forense y criminalista. Fue la persona, ustedes podrán ir al pasado, hasta la época de Figueroa Agosto, y reconocer su cara o su nombre como uno de los médicos forenses. No sé si fuiste el único, creo, pero te tocaron varios casos, fueron varios. Que atendió los casos de los asesinatos de la época de Figueroa Agosto. O sea que estamos hablando de una persona que tiene mucha pericia y que además le han tocado casos difíciles. Y a partir de ese también has tenido otros casos sonados. Muchos casos, sí. Está el caso del ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Está el caso del profesor que fue rector de la UAS. Estamos hablando también del caso Febrillet, del difunto Febrillet. Estamos hablando del caso de el que estuvo en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Estamos hablando de Priete, exactamente. Estamos hablando también del caso de Carla Maciel, que fui yo quien lo hice, un caso muy sonoro. Yo recuerdo el caso del kilómetro 22, que ese caso nos dio mucha boel, pero gracias a Dios pudimos hacer un buen informe y a través de eso, pues los homicidas, pues entonces pudieron dictaminar 30 años. Pero sí, el tiempo me ha ayudado, el tiempo me ha enseñado, pero no solamente eso, sino que yo no me he detenido porque yo continúo con mi preparación, académica. He continuado haciendo maestrías, he continuado haciendo intercambios culturales, voy a otros países. El tiempo entre una cosa y la otra, porque una cosa y otra. Ese oficio no es fácil. Quiero preguntarte, ¿cuál de todos estos casos? Yo sé, me une contigo también el tema de la criminología, por un tema académico, pero, y aunque puedo saber la respuesta, la gente no lo sabe. Yo sé que cada caso es particular y que a veces la presión mediática no necesariamente le influye presión a los criminólogos y a los médicos forenses, pero a veces sí también, y a veces no solo hay presión, sino también que pueden haber temores, porque uno es humano. Quiero preguntarte cuál de todos estos casos. Él se ríe. Sí, ya sé por dónde viene. Bueno, mencioné el último caso y he sentido, no te voy a decir que he sentido temor en todos, porque regularmente nosotros vamos al lugar del hecho con los oficiales de homicidio, con fuerte cantidad de militares de seguridad. No, y no te toca la parte punitiva, a ustedes le toca la parte científica. Sí, pero en el lugar del hecho todo puede pasar. Así es. Porque hay personas que su objetivo era ese, pero luego de eso pueden haber más. Y nosotros estamos recuperando, nosotros vamos a reconstruir la escena en donde va a salir lo que ellos no quieren que salga. Claro. Un caso que me atemorizó muchísimo y yo tenía hasta pánico salir a la calle fue el caso de Carla Maciel. ¿Por qué? Porque duramos más de 15 días buscando este cuerpo. Entonces la prensa estuvo muy cerca de nosotros, mi rostro fue muy expuesto a los medios de comunicación y cuando yo iba a los supermercados, usted es el doctor de Carla Maciel, usted es el doctor de Carla Maciel, yo me sentía a veces hasta acosado, ya yo no quería ni salir a la calle porque sentía que la gente me perseguía y sentía que corría riesgo. ¿Por qué sentías que corría riesgo? Porque que la gente me identificaba, entonces era un caso, en su momento era un caso un poco oscuro y no sabíamos qué había detrás del caso de Carla Maciel y todo podía pasar. Por eso es que ahí dentro de nuestra búsqueda había un alto dispositivo de policías, de seguridad, con la magistrada Olga Diná, que fue quien encabezó la investigación. De hecho, yo recuerdo que en ese entonces, hasta el jefe, el director de la policía, que era Neal Green, hasta él se dirigía con nosotros. Ya usted puede saber de qué caso se trataba. Había presión. Todo el dispositivo, sí. Y recuerdo que mientras nosotros íbamos por el bosque, mientras íbamos por el área bien follada, que fue próximo a Villa Altagracia, nosotros, mire, fue una experiencia que yo nunca la voy a olvidar, porque nosotros tuvimos que trepar árboles, tuvimos que atravesar ríos. Fue en Pedro Brán que encontramos. Fue en Pedro Brán, pero no le estoy hablando de afuera, le estoy hablando de dentro. Duramos 15 días,
todos los días nos íbamos a las 6 de la mañana, íbamos con el sol, íbamos con la luna afuera y regresábamos con la luna afuera. Esto puede, ya usted puede saber que era todo el día completo. Entonces, los medios de comunicación, usted veía que se posicionaban de manera que no lo permitían. ¿Y las emociones en todo esto? ¿Qué papel juegan las emociones cuando se trata de casos así? No es lo mismo hacerle una autopsia o un análisis criminológico a un caso por el que tú tienes tranquilidad, a otro en el que todo el mundo está encima de la parte científica porque no se sabe qué ha pasado. Cuando ustedes iban temprano a buscar, porque se hacía un trabajo de levantamiento todos los días, por muchas horas, a ver, con la esperanza de que ese día iba a ser, ese día iba a ser, y pasaron 15 veces, 15 esperanzas de que ese día iba a ser. Y nosotros encontramos de todo, porque yo recuerdo que yo hice varios levantamientos en el camino, de animales, buscando. de huesos de animales, de restos. Sí. De osamentas de animales, porque ya estábamos ansiosos, ya nosotros queríamos que el proceso terminara, porque yo no dormía, literal, yo llegaba a mi casa y yo tenía ansiedad, porque ya estaba preparándome, porque al otro día a las 5 de la mañana tenía que levantarme para las 6 de la mañana estar en lo mismo. O sea, manejé mucha ansiedad, pero también manejé mucho el tema sentimental, porque era una mellicita con otra niña, cada vez que investigábamos a los familiares, la niña lloraba y como que tocaba la parte humana. Y yo quería encontrar el cuerpo, pero a la vez no quería, porque no sabía cuál iba a ser mi impresión. Y cuando lo encontramos, que recuerdo que una de las investigaciones que hicimos fue cuando el homicida principal, pues él nos estuvo redactando que él todos los días iba al lugar y se sentaba en una piedra. ¿A qué? A cuidar el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo estaba sepultado, pero no estaba sepultado profundo porque había un riachuelo. Él nos dijo, no, yo iba todos los días, me sentaba en una piedra que pasaba un río, un pequeño río, un manantialcito, y por ahí estaba el cuerpo. Él no nos orientaba. Y yo recuerdo en un momento cuando estábamos con los perros, policías, con los perros caninos, y el perro veo que está como muy ansioso justamente por el lugar del hecho. Y mi mente se trasladó a la versión de él. Y cuando yo vi una piedra, y más allá yo vi como que pasaba un pequeño río, yo dije, pues yo estoy viendo como aquel abultamiento de tierra. Y cuando me acerqué, que yo comencé a hacer así, que yo veo como una parte de una tela y yo halo, pues ahí está el vestido de la niña. Magistrada, aquí tenemos el cuerpo, aquí tenemos el cuerpo. Y fue una emoción porque pensaba que iba a encontrar un cuerpo ya un poquito conservado. Sin embargo, encontré restos de osamenta. Más la emoción, todo lo que vivió. O sea, todo lo que vivimos en el momento, la ansiedad de encontrarlo, pero también de que no lo íbamos a encontrar. Fueron muchos sentimientos encontrados, pero a la vez sentí satisfacción de un deber cumplido, de un trabajo que fue difícil, pero un trabajo que la sociedad esperaba, un buen diagnóstico de nosotros. Y gracias a Dios, pues pudimos hacer un buen trabajo, un buen diagnóstico y la población quedó satisfecha de acuerdo a lo que nosotros hicimos. Yo creo que todos causan presión, que todos causan después una satisfacción posterior y que muchas veces algunos causan emociones. Hay algunos patólogos que han relatado que hablan con los cuerpos. Sí, sí. Cuéntame de eso. Sí. Cuando tú te refieres a que los cadáveres hablan, y lo que mucha gente dice... En idioma forense. En idioma forense. No es que verbalizan. Sí, porque tú entiendes porque tú eres criminalista. Pero quienes nos están viendo y escuchando tal vez no entienden, dicen, ellos son unos locos. No, nosotros no somos locos. Cuando hablamos de que el cadáver habla, es que nosotros poco a poco vamos encontrando hallazgos que nos van conectando con el diagnóstico, el lenguaje de la evidencia perfectamente. Y no es que el cadáver dice, me mataron, no, pero de acuerdo a la historial de circunstancia del levantamiento, más lo que tú poco a poco vas recuperando paso por paso, pues entonces tú vas construyendo tu diagnóstico y el cadáver te orienta a que no fue una intoxicación, sino una estrangulación, a que no fue una muerte natural, sino que fue un envenenamiento, a que no fue un impacto de bala, sino fue una contusión por un trauma contuso. Entonces, ese es el idioma a nivel de investigación científica, a nivel de criminalista. Nosotros vamos recuperando, vamos recolectando lo que vamos encontrando de acuerdo a los hallazgos externos e internos, más lo que nos proporciona el levantamiento del cadáver, que es un 50, un 60% más lo que encontramos directamente, tanto en la escena como en el informe, en la autopsia. Hay una versión que se la dicen a uno en la universidad. A mí no me ha tocado,
pero te lo voy a preguntar a ti porque tú eres médico forense. Tú probablemente lo hayas vivido, pero lo he escuchado de varios médicos forenses. Inclusive lo acabo de leer recientemente en un libro que se llama exactamente así, Los cadáveres hablan en idioma forense, del doctor Díaz, por cierto. Y decía que a veces que los patólogos pueden hablar con el cadáver, que los médicos hablan con el cadáver, los médicos forenses, y que a veces los cadáveres están rígidos y que posteriormente al tratamiento para tratar de desvestirlos, el cadáver flexiona, permite. Quiero saber si te ha pasado, si es cierto. Lo que pasa es que estamos hablando de fenómenos cadavéricos. Y cuando hablamos de rigidez, cuando hablamos de livor mortis, rigor mortis, estamos hablando de fenómenos, transformaciones propias que ocurren al momento del fallecimiento, hasta tanto van pasando las horas y entonces van perdiendo su rigidez porque ya el fenómeno cadavérico se va transformando y a medida que va avanzando las horas, va pasando por un nuevo cambio y el cuerpo va experimentando nuevas transformaciones hasta llegar a la descomposición. Generalmente va siendo más rígido. Sí, Esa bueno, es la generalidad. comienza con el enfriamiento, pero tú sabes que se pone rígido y luego que se pone rígido va perdiendo la rigidez hasta tanto 5, 6, 7, 8 horas, pues entonces ya él comienza a ponerse flácido y comienza de cromático a enfisematoso. Lo que te pregunto es si hay esta conversación en la sí. camilla de autopsia. Sí, claro que sí, claro. Y sí es cierto que cadáveres que se han encontrado hasta en posición fetal, en medio de esa, digamos que participación unilateral, esa psicología con el cadáver. No, y hay posiciones, tú que tocas eso de la posición fetal, hay posiciones que te orientan a ciertos diagnósticos. Sí, claro. De hecho, hay facciones en el rostro que el cadáver te dice que no quería morir. Específicamente ocurre casi siempre en las muertes naturales. Cuando hablamos de muertes naturales, son muertes que no tienen ningún componente violento de criminalidad. Tú ves cierta expresión y tú dices, pero él no quería morir. Fulano, ¿pero y qué pasó que te moriste? Me dijo, porque tú estás joven y tú no querías. Y ahí es donde viene el intercambio de la conversación. Fulano. ¿Es cierto que puede cambiar la facción? Sí, después del procedimiento de autopsia, pues ellos van por lo mismo que te aflojando. digo. Porque recuerda que la cara tiene mucho contenido de músculos que son vascularizados. Te voy a ser específica. En este libro que yo acabo de leer, dice el doctor Díaz, bueno, los créditos para él, porque es un libro muy interesante. Él dice, me tocó un cadáver que había sido de una persona que había sido secuestrada y enterrada. Parece que enterrada viva. Las facciones de la cara y las posiciones corporales te decían que había muerto primero de miedo. Miedo, terror y hasta dolor. Exacto. Pero cuando es llevado a la cama de autopsias, que este es un programa de las 10 de la noche, yo supongo que no hay niños viendo la televisión. Cuando es llevado a la cama de autopsias, dicen además los estudiantes que estaban presentes, que la sorpresa fue que él empezó a hablar con el cadáver, no podían quitarle la ropa para hacerle la autopsia. Y dice, bueno, y el doctor, el profesor, empezó a hablar con el cadáver, a decirle, ya te hemos encontrado, vas a recibir cristiana sepultura, ya tu familia te encontró, estás tranquilo, a darle una especie de psicología, de terapia para psicológica. Para que él pueda aflojar la ropa. Y la ropa la pudieron sacar. Sí, me ha pasado. Yo recuerdo cuando estaba en la residencia médica, recuerdo con un niño que fue tan difícil yo quitarle esa ropa a ese niño. Y luego, digo, te vamos a hacer la autopsia porque hay que saber de que tú moriste. Y de repente al instante comencé a quitarle la camisita. Porque era difícil. Entonces sí es cierto. Sí, es cierto. Aunque no sea cierto en todas las veces. Pero yo pienso que los cadáveres, independientemente no tengan vida, pues entonces hay algo más allá de la muerte. Hay algo más. Hay algo más allá de la muerte, que tú puedes interactuar con ellos, tú puedes hablar, y es como te digo, no es que ellos hablan contigo, pero tú puedes interactuar y ellos en el momento ceden. Ceden. En el momento ceden. Pero eso es algo quizás poco material. Poco Yo no físico. diría que es algo misterioso, porque estamos hablando de una especialidad que es científica, pero también tiene su dote a veces espiritual e inexplicable. Inexplicable. Pero es muy especial, es muy, yo podría decir que es algo profundo, porque cuando usted está investigando
un diagnóstico, usted está investigando una muerte, pues usted se va más allá, porque tú comienzas a sopesar, tú comienzas a hacer los descartes y tú comienzas a comparar, pero es que puede ser así, pero no, pero yo encontré esto en él, Sí, pero no encontré lo otro. médico, el forense se desconecta de la Y realidad. tú comienzas a sopesar y comienzas a ir eliminando hasta tanto dar con el diagnóstico definitivo. Y hay veces que tú no puedes ni dar con el diagnóstico definitivo, tienes que esperar el estudio histopatológico. Y hay veces que hay cadáveres que fallecen en espera con una causa de muerte desconocida. El mismo caso de Carla. La manera es homicida, pero la causa de muerte es desconocida. Porque no encontré rasgos ninguno en los huesos. Bueno, es No que encontré ya violencia en ella. Ahora bien, la habían manera pasado judicial, muchos sí, días. porque ella no va a ir a sepultarse ella, jamás. Más, habían sospechosos que ellos pudieron colaborar con la investigación y ellos pudieron decir todo lo que pasó. Entonces, tú no estás redactando un cuento, tú estás redactando algo que fue real y nosotros conectamos víctima con victimario y llegamos al cuerpo. Y el cuerpo estaba ahí. Entonces, la causa desconocida y la manera homicida. ¿Por qué fue que la llevaron? Tú hiciste la autopsia del profesor Febrillet, hiciste la autopsia del ministro Orlando Jorge Mera, No, yo hice el levantamiento. el levantamiento del Levantamiento cuerpo. del cuerpo, que es la primera parte, que es una de las partes más importantes, porque estamos hablando de la escena del crimen, de tu recolectar, de tu organizar, y a través de tu recolección y de tu organización, pues entonces ya tú puedes enviar la autopsia, y el compañero de la autopsia con el informe del levantamiento, pues entonces ya puede estar conectado. Si nosotros no hacemos un levantamiento, pues entonces nosotros no recogemos las informaciones como tal, o lo que el cadáver nos dice, pasó esto, esto y esto. ¿Tú has sentido impresión cuando tú llegas a la escena del crimen? Sí, con el ministro sentí mucha impresión, ¿Por qué? porque no era amigo de él, pero sí compartí con él, en unas cuantas ocasiones. Recuerdo cuando estudié Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, Campus Santo Domingo, de Guzmán, pues yo era el presidente del Comité Estudiantil de Derecho. Y yo recuerdo que lo invitamos a una conferencia de lavado de activos. Y excelente ser humano, una persona muy capaz, pero una persona que daba participación. Sí, cariñoso. Y es como le digo, no fui amigo de él, pero en lo profesional fue una persona que fue muy receptiva al momento de yo conversar con él, al momento de pedirle el favor. No nos dijo que no, colaboró con nosotros, sin embargo seguimos en contacto. Siempre que me veía en mis estados me saludaba: doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Una persona afable, donde quiera que me veía me identificaba. O sea que a veces las emociones no se pueden desvincular de este trabajo, por más tiempo que se tenga. Cuando llegué, te digo que me impacté, me impresioné y hasta los ojos se me aguaron. Sentí una emoción, pero luego entonces me dije a mí mismo: tienes que hacer tu trabajo, tienes que separarte de la parte emocional y ya bajar a la parte científica, porque la población está esperando de que tú hagas un levantamiento, pero también de que tú hagas una buena recolección de las evidencias y una buena organización de la escena de crimen. Para que al final haya justicia. Claro Al que sí, final sobre todo. Todos somos actores de un mismo sistema, Sí, con es así. responsabilidades distintas para que se pueda hacer justicia. Hay un concurso para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Cuéntame de eso. Bueno, es una pregunta, no te voy a decir que es difícil, porque no lo voy a ocultar, no lo he ocultado desde el momento cero. Sí, dije que sí. Entendía que era un buen momento porque me preparé para esto. Siento que tengo las cualidades y que tengo potencial para hacerlo, pero sobre todo no depende de mí, depende del consejo directivo que toma la decisión de la última palabra. Ahora bien, mi preparación académica, terminé la especialidad, hice otra carrera, pues también continué haciendo maestrías que me fortalecieron la parte académica, me han fortalecido, cumplo con todos los requisitos. Tengo tiempo laborando en la institución, más de una década. Me conoce todo el personal, tanto de la parte central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sede, como las regionales. Sentimos empatía, hemos creado un liderazgo dentro de la misma institución y conocemos todos los departamentos. Conocerlo no es porque yo veo el nombre, sino porque yo conozco el interior. La operación interna. Conozco la parte operacional de los departamentos y entiendo que podemos hacer un trabajo. Además, hemos creado un proyecto de gestión que ya en su momento lo vamos a dar a conocer después de que seamos entrevistados, diverso, dinámico, pero sobre todo participativo.
en donde vamos a utilizar varias instituciones que van a colaborar con la misma institución para seguir fortaleciendo y para fortalecer un poco más la credibilidad. Y NACIF tiene un gran porcentaje de credibilidad. La población dominicana siempre dice, viene NACIF, lo que diga NACIF, yo creo lo que diga NACIF. Entonces vamos a seguir fortaleciendo, pero también vamos a tratar de que el trabajo siga siendo un trabajo efectivo como hasta ahora lo hemos ido haciendo, tanto mis compañeros de levantamiento, como los compañeros de las fiscalías, como los compañeros de la autopsia, que hacen las necropsias. Vamos a seguir fortaleciendo y que los compañeros vean en mí que yo les represento, tanto en la parte académica como en la parte laboral, pero también en la parte de gestión. Pienso que básicamente es parte de las pinceladas que te puedo decir de lo que nosotros podríamos hacer dentro de la institución, pero sí estoy muy motivado, hay muchas personas que me motivan, hay muchas personas que están orando por nuestro proyecto, pero sobre todo hay muchos compañeros que me han dado el apoyo y eso me ha fortalecido, me ha dado el ánimo de seguir. Usted sabe que siempre en el camino no siempre hay rosas, se aparecen unas cuantas piedrecitas, pero sí le presto atención a las piedras, porque entiendo que tengo que fortalecer, tengo que cambiar esa piedra por una flor. No siempre vamos a hacer papeleta de 2000. Pero siempre tratamos de intercambiarla entre 1000, 500 y ser ecuánime con todo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, doctor Medrano. Ha sido el doctor Jairo Medrano, un médico forense, criminalista, que ha estado con nosotros esta noche conversando justamente sobre la situación de los médicos forenses del país.